Ahí está. Bueno, ¿dónde andaba? Vamos a hablar de un tema que me ha sido solicitado Esto es una grabación. gentilmente. Aquí tengo varias cosas. No crea que vengo desprevenido. Hablaremos de Pedro Abelardo y Eloísa. De Abelardo y Eloísa. Ah, lo pidieron. Me lo han pedido mucho, así. La gente es morbosa. Fue Jean Gilson, un célebre medievalista francés, quien investigó la correspondencia entre Pedro Abelardo y su amada Eloísa. Y gracias a las investigaciones de Gilson se pudo reconstruir la historia de un amor trágico y también la vida de un pensador muy importante como fue Pedro Abelardo. Bueno, todo sucedió en París durante el siglo XII, hace mucho tiempo. Pedro Abelardo había nacido en el año 1081. Era un académico de éxito, era ambicioso, inteligente y, según él mismo insinuó alguna vez, físicamente atractivo. Digamos. Se había hecho famoso en París al destronar a Guillermo de Champeaux, que era uno de los maestros de filosofía más influyentes de Europa. Parece que Abelardo había llegado a París y, convertido en discípulo de Guillermo, lo combatió desde el primer día. Vio esos discípulos que hay, combativos. Parece que interrumpía las clases, denostaba los argumentos de su maestro con gran elocuencia. Tanto fue así que forzó a Guillermo de Champeaux a retractarse públicamente de todo lo expuesto en décadas de docencia. Abelardo se convirtió en profesor de teología y filosofía. Era el más joven de su tiempo. Cientos de alumnos y alumnas se acercaban a su cátedra para escuchar sus lecciones, sus conferencias. Y hay que decir que el éxito de Abelardo tenía mucho que ver con el carácter radical de sus ideas. Su trabajo se centró inicialmente en lo que se llamaba la cuestión de los universales, un problema filosófico oscuro y complejo que apasionó durante siglos a los intelectuales del medioevo y que sigue apasionando a los muchachos que estudian, ¿no? Todavía está el problema de los universales. Los chicos que estudian lingüística o semiótica o esas cosas seguramente lo han visto, ¿no? Vamos a explicar. La idea de signo, que es algo que está en lugar de otra cosa, según me enseña mi amigo Jorge Bosch, es la idea con que empezaré. Y el uso habitual de ciertos signos da lugar a este problema de los universales. Vamos a tomar, por ejemplo, como hace Jorge Bosch, la palabra perro. Y el signo la usamos como signo, pero al usarla no nos estamos refiriendo a un perro en particular. Por ejemplo, el perro de Rolón. ¿Cómo se llama su perro? Wendy, Bueno, la perrita. Bueno, no es un buen ejemplo para esta charla. Pero supongamos, no estamos hablando de un perro particular, sino de cualquier perro. Y cuando decimos el perro es el mejor amigo del hombre, no estamos refiriéndonos a un perro determinado, sino a un perro cualquiera, digamos, al perro en general. Y entonces tenemos dos signos diferentes, uno Wendy y el otro perro. El signo Wendy, digamos, está en lugar de un determinado individuo, que es Wendy. Tiene una existencia mísera, me imagino, pero una existencia. Ahora, el signo perro está en lugar de algo. Y aquí, aparentemente sí, qué sé yo, está en lugar del perro en general. Pero, ¿es un objeto el perro en general? Esta es la pregunta. Podríamos responder que sí, pero aún de ese modo, el objeto perro en general ha de ser de una naturaleza muy distinta a la de su perro Wendy. Porque Wendy tiene un tamaño, un color, una cierta edad, vive en determinado lugar, un cierto grado de mugre, una relación con ustedes, etc. Nada de esto puede decirse del perro en general. El perro en general no tiene ni tamaño, ni color, ni edad, ni vive en ninguna parte.
Entonces, ¿de qué naturaleza es el perro en general? Se podría decir que es una entidad abstracta. Y los filósofos llamaron universales a estos términos correspondientes a entidades abstractas o también a géneros, por ejemplo, el género perro, o especie, perro, caballo, no sé, gato. Ahora bien, Wendy existe, ¿cierto? Está ahí, te la ve. ¿Podemos decir lo mismo de la entidad abstracta correspondiente al universal perro? Y ahí hay distintas respuestas. Los que dijeron que sí fueron llamados realistas. Sostuvieron que efectivamente los universales denotaban objetos reales y existentes. Un perro en general era un perro existente, era un objeto existente, no un perro. Un perro en general tenía existencia y realidad. Pero otros dijeron que no. Que eso eran meros nombres. El perro en general es un mero nombre, dijeron algunos. Y estos fueron llamados nominalistas. Y ahí está la polémica entre realistas y nominalistas. Y aparece este muchacho, Pedrito Abelardo, y como siempre pasa cuando hay una dualidad, nunca falta un piola que viene y establece una tercera forma de ver las cosas. Y Abelardo dijo que los universales existían, pero en la mente, que eran signos de naturaleza mental. Y a estos tipos le llamaron conceptualistas. Este fue el aporte de Pedro Abelardo. Después vienen cosas muy interesantes respecto de los universales. Por ejemplo, algún día hablaremos de esto porque tiene su gracia, ¿no? Esto parece estar hecho para gustarme a mí. ¿Qué pasa cuando hablamos de la palabra perro? ¿Qué es la palabra perro? La palabra perro en tanto que palabra, ¿no? De ahí viene todo un lío. Muy bien. Entre los filósofos parisinos del siglo XII tenía mucha fuerza una respuesta que remontaba a Platón, o sea que eran los realistas. Después vinieron los nominalistas que decían que el universal en realidad no aludía a nada, que era nada más que un nombre, y después apareció Abelardo. Embarcado en estas discusiones, ganaba prestigio y dinero. No parece muy creíble esto, ¿no? Que alguien gane prestigio y dinero embarcándose en estas discusiones. En general son las clases de discusiones que garantizan pobreza y olvido, como lo sabe cualquier profesor que escuche este programa. Pero Abelardo se consideraba a sí mismo el principal filósofo de Europa, tenía fama de hombre sabio y a pesar de eso estaba lejos del modelo usual del filósofo solitario, alejado del mundo y de las pasiones y de los placeres. Abelardo, muchachos, era vital, era vanidoso y era terriblemente mujeriego. Esos son filósofos. Un día en una biblioteca escuchó hablar de una muchacha llamada Eloísa. Parece que su cultura la había hecho célebre en París. En aquel entonces no había muchas mujeres capaces de dominar el latín, el griego y el hebreo como hacía esta chica, ¿no? Y más tarde la vio Abelardo y descubrió que no solo era inteligente, sino que estaba fenómena. Eloísa era la sobrina de Fulberto, un hombre de la religión, era canónigo en la Catedral de Notre Dame de París, que, bueno, frecuentaba los mismos ambientes de Abelardo, ¿no? Y entonces esto le permitió al filósofo poner en marcha un rápido plan de conquista. Puso en juego todo su encanto, imagínese filósofo, hombre brillante, atractivo, y se ganó la confianza primero del tío, y se hizo designar preceptor de la muchacha, repito, preceptor de la muchacha. Durante las tardes, pues, quedaban solos en la villa de Fulberto, y el maestro utilizó todos los recursos para seducir a Eloísa. Mostró su brillantez, su talento, explicó el asunto de los universales. Da mucho resultado. Usó su fama, su elocuencia, e incluso, según parece, la fuerza física. Así que el tipo estaba dispuesto a todo.
El caso es que algunas semanas más tarde, los progresos de Eloísa tenían mucho más que ver con la carne que con el espíritu, ¿qué quiere que le diga? Un día Fulberto llegó temprano a la casa y comprendió del modo más crudo lo que estaba ocurriendo. No había terminado de reponerse del susto, por así decirlo, cuando Eloísa le dijo que estaba embarazada. O sea que todo ocurrió rápidamente, al menos en este programa. Tuvieron un hijo, te digo, entre paréntesis, que se llamó Astrolabio. Qué nombre para ponerle al pibe, pobrecito. Astrolabio Rodríguez. Astrolabio Abelardo. Es una porquería. Pero había pasado algo más grave que el llamarse Astrolabio. Abelardo terminó por descubrir que estaba perdidamente enamorado y no sabía cómo sostener su prestigio académico. Se había conducido de un modo innoble y ha ido en contra de lo que se esperaba de un filósofo, de un teólogo, como hoy se espera del presidente de los Estados Unidos. Recuérdese el carácter religioso de la enseñanza, ¿no? En aquel entonces. Eloísa también estaba enamorada. Para calmar la furia del tío de Eloísa, no del tío de él, Abelardo propuso casarse con Eloísa. Pero en un intento desesperado por salvar su reputación, pidió que el matrimonio fuera en secreto. Eloísa no quería el casamiento. Estaba segura de que el tío Fulberto no iba a mantener el secreto y que ese sería el fin de la carrera de Abelardo. Y no quería ella convertirse en obstáculo para la gloria de su amado. Le propuso ser su amante, fuera del matrimonio. Sin embargo, Abelardo la persuadió acerca de las ventajas del matrimonio secreto. Él creía tener controlado al tío Fulberto. Se casaron. Se casaron de madrugada en una iglesia desierta. Solo estuvieron presentes Fulberto y algunos parientes. Inmediatamente el tío violó el secreto, era boca atrás. Contó la noticia de la boda a todo el que quisiera escucharlo. Al principio la gente no le creía. En fin. Pero hasta que al final le creyeron. La reacción de los familiares de Eloísa fue una reacción desmesurada. Fulberto y sus parientes sobornaron a un sirviente de Abelardo y así conocieron el lugar donde dormía y una noche entraron en su habitación y consumaron una cruel venganza. Lo castraron. Abelardo, pobre, es recordado por este detalle. Uno de los filósofos más notables de la Edad Media, como paradigma del castrado. Abelardo quedó hundido naturalmente en el dolor, la vergüenza. Después Fulberto fue encontrado cómplice del crimen, todos sus bienes fueron confiscados. Uno de los sirvientes de Abelardo, dos parientes de Eloísa, corrieron peor suerte, les vaciaron los ojos y sufrieron la misma mutilación que habían practicado sin que esto se tradujese en ninguna ventaja para el pobre Abelardo. Abelardo resolvió convertirse en monje y le ordenó a Eloísa que también tomara los hábitos. Y ella obedeció una vez más. El maestro se transformó en un hombre de oración, se convirtió en un filósofo al servicio de la voluntad divina. De este periodo son casi todas las obras relevantes que ha escrito. Su dialéctica, por ejemplo, donde explica que la verdad debe alcanzarse sopesando con rigor la totalidad de los aspectos de una cuestión. Su obra Sic et Non, Abelardo osaba explicar que la apelación a la autoridad, el principio de autoridad, sí, no tenía valor de prueba en materia teológica. Esto que a nosotros nos parece evidentísimo, no lo era tanto para los coetáneos, donde, y especialmente en teología, el principio de autoridad era sagrado. Lo dijo Aristóteles y estamos todos ciertos. Aún hoy, la teología es la única disciplina donde el principio de autoridad, en ciertos círculos, tiene alguna vigencia. Sin embargo, Abelardo decía que la apelación a la autoridad no tenía valor de prueba en materia teológica y denotaba la dependencia de la obra de Aristóteles. No bien tomados los hábitos, Abelardo fue recibido por los monjes de la abadía de San Dionisio
Les estaba profundamente agradecido por ese gesto, pero no encontró mejor manera de devolverles el favor que complicándole la vida. Se metió, ni bien llegó a la abadía, en una investigación donde se demostró que el relato oficial de la fundación de la abadía era falso. Probó que San Dionisio nunca había pasado por la comarca. Bueno, lo rajaron. Al poco tiempo recibió una invitación de los monjes de otra abadía bretona, medio escondida, y cuando llegó se dio cuenta de que ahí vivían monjes violentos y corruptos que le propusieron convertirse en el cabecilla de una banda de ladrones. En fin, Abelardo se embarcó en una tarea de reforma que casi le costó la vida. Por esos tiempos escribió Historia de mis desventuras, una especie de autobiografía en donde se quejaba, entre otras cosas, de que le hubieran puesto veneno en el cáliz mientras celebraba misa. Ahí los muchachos estos, los violentos. Él los quiso reformar y los tipos le echaban veneno para rata, eso le agregué yo, en el cáliz. Las cosas se pusieron más difíciles en el año 1141, cuando varias de sus doctrinas fueron atacadas como heréticas en un concilio, el concilio de Siena. Condenaron estas ideas, cayó en desgracia. San Bernardo Claraval, un eminente religioso francés, consideraba que los métodos dialécticos de Abelardo eran peligrosos, que eran escépticos, poco respetuosos con los dogmas de la fe, etc. Por su parte, la entrada de Eloísa en la religión no había sido para expiar ningún pecado contra Dios. Cuanto más insistía Abelardo en hacer de ella una monja perfecta, más insistía ella en mantener vivo su rol de amante. Escribió Eloísa: los hombres dicen que soy casta porque no han descubierto mi hipocresía. Aquellas voluptuosidades de amantes que hemos disfrutado juntos han sido para mí tan dulces que no puedo recordarlas sin pena. Yo, que debería lamentarme por lo que he hecho, suspiro ante lo que he perdido. Mirá vos. Cuando en el último tramo de sus vidas Abelardo exigió a Eloísa que olvidara su condición de amante, por una vez se encontró con un rotundo no. Ante la condena de 1141, Abelardo decidió viajar a Roma para hacer su defensa frente al Papa, pero nunca llegó. Pasó sus últimos días entre los monjes de Cluny y allí murió el 21 de abril de 1142, a los 63 años de edad. El abad de ese lugar se encargó de escribirle a Eloísa para transmitirle la noticia y ella le respondió pidiéndole el cuerpo, que fue transportado en secreto. Eloísa sobrevivió a Abelardo más de 20 años. El 16 de mayo de 1164 murió y fue enterrada en la tumba donde descansaba Abelardo. Y en 1817, ambos cuerpos fueron trasladados a una tumba común en el cementerio donde están tantos amigos de este programa, en el cementerio de Père Lachaise, en París, cementerio que he tenido la suerte de recorrer. Esta es la historia de Pedro Abelardo y de Eloísa. Pierre Berenguer se llamaba en realidad Pedro. ¿A quién dedicarlo? A estos dos amantes maravillosos. Pero, ya que hoy es el Día del Estudiante, no está tan mal dedicar este relato, que es un relato que es una especie de estudiantina, si bien se mira, a todos los estudiantes, principalmente aquellos estudiantes pertenecientes al sexo femenino y que destacan por su inteligencia, su conocimiento del griego, el latín, el hebreo y su pechuga. Pero a los estudiantes en general que hoy han celebrado su día, no está mal dedicarles esta charla sobre el amor de un estudiante por su preceptor, por su profesor, que no es, como pretenden muchos, una cosa tremenda. Por el contrario, me parece que es frecuente y hasta natural, que un hombre que está en situación de seducción como es la del maestro, especialmente si es inteligente y si es atractivo físicamente.
Digo, debería ser frecuente que alguna de sus alumnas se enamorara de él, y desde luego también es frecuente que uno se enamore de sus alumnas. Pero qué cosa más propicia para un enamoramiento es el intercambio prolongado de nociones, de conceptos, de ideas, de inteligencia, por arriba y por abajo, a través de las miradas, a través de una segunda lectura, a través de algo que casi subraya los teoremas y los silogismos. Digo, ahí abajo la atracción física. ¿Qué cosa más propicia para enamorarse que ese ir y venir de los dos estímulos principales del amor, que son el estímulo de la inteligencia y el estímulo de la atracción física? ¿Cómo no enamorarse de una alumna joven, hermosa e inteligente? ¿Cómo no enamorarse de un profesor inteligente y varonil? Dejémonos de bromar. Así que aquellos que alguna vez se han enamorado de sus profesores también va dedicada a esta charla. Y cuán simpático nos cae a nosotros este personaje, Alejandro, que fue tan perseguido y torturado por las dos cosas que más se valoran desde acá, que son el conocimiento y el amor, ¿no? Exactamente. El conocimiento y el amor le proporcionaron finalmente las peores desgracias, cuando deberían ser las virtudes que lo hubieran hecho merecedor de distinciones, de honores, o de una porción de felicidad que ya no consiguió ninguna cosa. Pues, ¿y con qué ilustraremos esto? Bueno, ciertamente estos que hemos descrito son amores de estudiantes. Adelante, don Carlos.